Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con dos bates quebrados y el resumen diario donde el béisbol se vive con emoción, análisis y sazón. Así que no te despegues, que esto apenas comienza. Ponte cómodo, afina el oído y prepárate para disfrutar del resumen más sabroso de la MLB. En la jornada del 20 de julio, los Azulejos de Toronto derrotaron al Gigante de San Francisco. José Berríos se llevó la victoria, lanzó 5 2/3 de inning, permitió 8 hits, 4 carreras, base por bola y 5 ponches. Queda con marca de 6-4 y 3.87 de efectividad. Por Toronto despacharon jonrones Vladimir Guerrero Jr., Banger y Springer. Robbie Ray, 9-4, 2.94 efectividad, cargó con la derrota. Los Azulejos completaron la barrida. Trevor Rogers se apuntó al triunfo, lanzó 6 innings sólidos con 5 hits, 2 carreras, 2 bases por bola y 3 ponches. Y los Orioles de Baltimore ganaron a los Rays de Tampa Bay 5 carreras por 3, apoyados por jonrones de Jackson Holliday, Alex Jackson y Ryan O'Hearn, mientras que Ryan Pepiot cargó con la derrota. En Washington, Nick Pivetta se impuso a los Nacionales en labor de 6 innings, con 3 hits, 1 carrera, boleto y 5 abanicados, mientras que Mackenzie Gore colapsó ante un ataque demoledor de los Padres, incluyendo un gran slam de Xander Bogaerts en el primer inning. Por San Diego, los venezolanos Luis Arraez se fue de 5-1 con anotada y Elías Díaz de 5-2, jonrón 5, 2 impulsadas y anotada. José Soriano de Los Ángeles Angels, con 7 innings y apenas 2 carreras permitidas, impuso dominio y guió a los Angels a la victoria sobre los Phillies de Filadelfia. Tyler Ward conectó un doble de 3 carreras en el segundo inning que desató la marejada contra los Phillies y el venezolano Ranger Suárez, quien enfrentó un día difícil con 4.1 innings de labor, 6 carreras permitidas con 8 hits, 4 bases por bolas y 4 abanicados. Los venezolanos Luis Rengifo de los Angels de 4-1, anotada. El gocho Rafael Merchán de Filadelfia de 3-1 con impulsada. Los Medias Blancas de Chicago y Aaron Civale, que se plantó en el montículo, tuvo una sólida salida de 6 innings sin carrera, con boleto y 6 guillotinados. Miguel Vargas sacudió jonrón de 3 carreras en el primer inning, seguido por un jonrón de Mike Tauchman. Tauchman cerró con un doble de 2 carreras en el quinto inning, sellando la victoria y completando la barrida. Marcus Stroman consiguió la victoria con 6 innings, 1 carrera admitida, 4 ponches y sin boleto. Su salida más larga de la temporada al regresar de la lesión, para que los Yankees se impusieran 4 carreras por 2 a los Bravos de Atlanta y llevarse la serie. Aaron Judge conectó su jonrón 36, igualando el sexto lugar con 351 entre los históricos de los Yankees con Alex Rodríguez. El venezolano Ronald Acuña sacudió el jonrón 13 de 456 pies, el más largo que le han conectado a Devin Williams. Los Yankees siguen persiguiendo a los Azulejos de Toronto, que no dan tregua. David Peterson trabajó 6 innings de solo 1 carrera y aunque fue sin decisión, los Mets de Nueva York se impusieron a los Rojos de Cincinnati 3 carreras por 2 y evitaron la barrida. Además, aprovecharon el descalabro de los Phillies para ponerse solo a medio juego del primer lugar del este de la Nacional. Brandon Nimmo conectó un sencillo productor para abrir el marcador. Juan Soto anotó la del gane con batazo de fielder choice del venezolano Luis Torrens. El también criollo Luis Ángel Acuña, doble productor que puso el marcador 2-1 a favor de los metropolitanos. Los Guardianes de Cleveland se impusieron 8 carreras por 2 a los Atléticos. Gavin Williams, 7 innings, 1 carrera, 11 ponches, mejora su récord a 6-4 con 3.54 de efectividad. David Fry, noche monumental con 4 carreras impulsadas. Ángel Martínez conectó un jonrón que puso el juego 6-1. Por Cleveland, el venezolano Brian Rocchio de 3-1 con impulsada y anotada. Royals de Kansas City y Chris Bubby
que lanzó 5 innings sin carreras, combinado con 66 lanzamientos eficientes, mejora a 8-6 con 2.38 de efectividad. Se impusieron a los Miami Marlins 7-4. Carlos Esteven trabajó el noveno para su 26º salvamento. Los venezolanos Salvador Pérez bateó de 4-2, jonrón solitario en el octavo y anotó 2 veces. Y Michael García apotó un sacrifly para la primera carrera. En el Wrigley Field, los Medias Rojas de Boston se impusieron 6-1 gracias al estelar Garrett Crochet, que firmó 6 innings con una carrera, 5 ponches y 2 boletos. Se llevó la victoria siendo la cuarta de manera consecutiva. Queda con récord de 11-4, 2.19 de efectividad. Bullpen completó 3 innings sin permitir carreras. Los venezolanos Wilyer Abreu conectó 2 jonrones para llegar a 20, remolcando 3 carreras. Se fue de 3-2 con par de anotadas y 3 producidas. Carlos Narváez un hit en 4 turnos. Joe Ryan de los Mellizos de Minnesota lanzó 7 innings con una carrera, 11 ponches y no otorgó boleto, mejorando su récord a 10-4 con 2.63 de efectividad, y condujo a los Twins a una paliza de 7-1 sobre los Rockies de Colorado. El lanzador venezolano de los Rockies, Germán Márquez, apenas lanzó 3 entradas, con 3 carreras, 4 hits, 4 bases por bolas y 2 abanicados, cargó con la derrota. El venezolano Eugenio Suárez fue la figura indiscutible en el triunfo de los D-backs de Arizona, 5-3 sobre los Cardenales de San Luis, al despachar 2 jonrones, incluyendo uno de 3 carreras, liderando la ofensiva y llegando a 35 jonrones y 85 carreras impulsadas para treparse a la cima de los cañoneros de la Liga Nacional. Merrill Kelly de Arizona obtuvo la victoria. Queda récord 9-5 con 6 innings lanzados, 2 carreras permitidas y 5 ponches, 3.32 de efectividad. Los venezolanos Eugenio Suárez se fue de 4-2, jonrones 34 y 35, 4 impulsadas y 2 anotadas. Wilson Contreras de 3-1 y Joel Pozo anotó una carrera. Los Astros de Houston evitaron la barrida, aunque con una mala salida de Hunter Brown. 4 innings de labor, 3 carreras con 7 ponches. Marcó su salida más corta de la temporada y ahora tiene 7.80 de efectividad en sus últimas 3 presentaciones. Pero la ofensiva de Houston dio la vuelta al marcador al emboscar a Bryan Woo, que lanzó 6 innings, 4 carreras, 6 ponches y un boleto. Su sexta apertura de al menos 6 innings. Queda con 8-5, 2.91 de efectividad, cargó con la derrota. Caleb Orr de Houston ganó en labor de 1 2/3 con 3 ponches. Christian Walker, jonrón de 400 pies que rompió el empate a 3 carreras. El venezolano José Altuve de 4-1 con 2 anotadas. Shohei Ohtani le dio una ventaja tempranera de 3 carreras a los Dodgers de Los Ángeles al conectar el jonrón 34 de la temporada al abridor, el colombiano José Quintana, que a pesar del traspiés se alzó con la victoria al lanzar 6 innings con 4 carreras y 5 ponches. Ahora tiene récord de 7-3 con 3.49 de efectividad. Los Brewers son la bestia negra de Los Ángeles, a los que han barrido en 2 ocasiones consecutivas, en menos de un mes. Los venezolanos Jackson Chourio extiende su racha de 14 juegos con hit al batear de 5-1 y anotada. William Contreras de 4-1 y Andrew Monasterio 4-1 con anotada e impulsada. Tarik Escobar lanzó 6 2/3 de inning, ponchó a 11 y no dio boletos. Tampoco permitió carreras en una actuación magistral. El relevo le estropeó la victoria. Mark Billings rompió el empate con sencillo en el octavo en las piernas de Gleyber Torres y Tyler Horton se lleva la victoria y Will Wells cerró para su 16º salvamento, evitando la barrida en contra de Detroit. El venezolano Gleyber Torres fue figura clave al irse de 4-3. Anotó en el octavo inning la carrera de la diferencia y también logró una base por bolas. Su promedio asciende a 2.82, consolidándose como un pilar ofensivo en Detroit.
Y así cerramos este resumen de Grandes Ligas con batazos que hacen historia, lanzadores que imponen respeto y equipos que ya empiezan a mover sus fichas rumbo a octubre. ¿Qué te pareció la actuación de Eugenio Suárez? ¿Fue el mejor del día? ¿O te quedas con Wilyer Abreu? Déjame tu comentario. Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios, que tú sabes que aquí la comunidad beisbolera siempre tiene la última palabra. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos mañana con más acción, más swing y más pasión por este deporte que nos une. Esto fue Béisbol con dos bates quebrados. Hasta la próxima.